Estará a cargo del doctor Juan Sebastián Barajas Gamboa. Entonces, bueno, vamos a presentar al doctor. Entonces, el doctor Juan Sebastián Barajas Gamboa es médico graduado con honores de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, ex miembro de la Escuela Editorial de la revista Medunab, realizó un Postdoctoral Research Fellow en Investigación Clínica y Translacional en el Moores Cancer Center de la Universidad de San Diego en California, seguido de un Postdoctoral Research Fellow en Cirugía Mínimamente Invasiva, Cirugía Bariátrica y Robótica en el UCSD Center for the Future of Surgery. Ha sido autor de un libro de patología quirúrgica, también de diversos capítulos de libros de cirugía robótica y bariátrica. Ha realizado muchas publicaciones en revistas de alto impacto, entre ellas la New England Journal of Medicine. También ha sido revisor, miembro del comité editorial, editor asociado y editor senior de diversas revistas internacionales. Actualmente es Clinical Research Fellow del Digestive Disease Institute de la Cleveland Clinic en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, y es editor asociado de nuestra revista Medunab. Entonces, doctor Juan Sebastián Barajas, bienvenido y lo dejo con nuestros estudiantes del curso de inducción y los miembros de la escuela editorial de Medunab. Muchas gracias. Bueno, doctor Andrea, primero que todo un saludo cordial para todos ustedes. Es para mí un honor muy grato poder compartir este espacio con todos ustedes. Como siempre lo he expresado en múltiples oportunidades anteriores, le tengo un cariño inmenso a la universidad. Gracias al proceso de educación y enseñanza y de las oportunidades que recibe muchos de mis maestros en la universidad, he podido lograr varias cosas en la vida. He podido compartir o llegar a otros niveles, pero lo más importante de todo esto es tener claro pues, de dónde venimos, el papel que jugamos en cada uno de las instituciones en las que vamos a estar a lo largo de nuestras vidas, y lo más importante de todo es el legado que vamos a dejar para las personas que vienen detrás de nosotros, ¿no? Es muy claro para todos ustedes, yo sé que son estudiantes de medicina, de enfermería, de psicología, de carreras anexas, que cualquier cosa que uno haga, uno va dejando huella, ya sea para bien o para mal. Y cualquier paso que vayamos a dar en la dirección correcta, sea grande o pequeño, va a tener un impacto supremamente grande en nuestra carrera. Yo recuerdo cuando al principio estaba con muchos de ustedes interesados en participar en la revista y no tenía ni idea de qué estamos haciendo, o cosas tan sencillas como no entiendo el inglés, no entiendo el tema que están revisando. Eh, Uno entra con muchos miedos y con muchas preguntas, ¿no? Pero yo creo que con el pasar del tiempo muchas cosas se van afianzando, la confianza personal, el conocimiento, la habilidad para revisar un artículo, para leerlo, para interpretarlo. Eso hace que uno sea una mejor persona, ¿no? Y eso es un proceso que indiscutiblemente se tiene que realizar a una edad temprana como están todos ustedes y aprovechar las herramientas que tiene la universidad, ¿no? Entonces, es para mí un grato placer estar acá con ustedes. Espero que la presentación que les preparé el día de hoy les deje alguna enseñanza y bueno, cualquier cosa que necesiten, ya saben que estoy a la disposición de todos ustedes. Entonces, vamos a compartir la pantalla. No sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna introducción por parte de ustedes, si se quiera presentar o me quieran compartir algo curioso el día de hoy mientras que preparo acá el computador. No sé si alguno de los estudiantes quiera participar. ¿Me escucha? Sí, doctor, ahí te escuchamos. No sé si Per- de pronto, María Camila, quisieras contarle al doctor qué, pues, qué estás haciendo ahorita en la escuela. Hola, doctor. Qué pena, no tengo cámara en este momento. Mi nombre es Camila Escobar y soy practicante de psicología en Medunab. Es como un proceso nuevo que está implementando la revista para ser pues más interdisciplinar y que todos los programas de la facultad puedan participar, porque sí había un bajo nivel de estudiantes de psicología, pero ya poco a poco se están integrando. Entonces, pues muchas gracias por compartir y estar en esta sesión. Vale, muchísimas gracias. ¿Pueden ustedes ver mis diapositivas?
Sí, doctora, ahí las estamos viendo. Ok, perfecto. Entonces la idea de hoy es hacer como una charla que no sea tan tediosa, pero que por lo menos les deje un mensaje y que sea algo útil para todos ustedes. Entonces, la invitación que me hicieron fue hablar acerca de la evaluación de los estudios de investigación cuantitativa. Esa es una foto acá del hospital, me parece que la bonita y se las quería compartir. Yo me encuentro viviendo en un lugar donde estoy rodeado de arena, es un desierto, pero en medio de todo, alrededor del hospital, uno ve naturaleza, ¿no? Tal vez para nosotros en Colombia es muy frecuente ver un árbol, ver algo gris y a veces perdemos como el saber valorar las cosas, ¿no? Cosas que forman parte de la cotidianidad. Quería compartir esa imagen. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Y bueno, antes de empezar y entrar en el tema que es el grueso de esta presentación, me gustaría irme un poquito para atrás y saber realmente en qué consiste una investigación cuantitativa. Entonces, es un proceso en el cual se implica el uso de diferentes herramientas, ya sean informáticas, estadísticas, matemáticas, para obtener un resultado. Ese concepto va de la mano del proceso del método científico, ¿no? El cual uno parte desde una pregunta, la elabora a llegar a una conclusión, pero para poder llegar del extremo A al extremo B, hay muchas fases que van de por medio. Entonces, cuando uno se entra a mirar, a buscar información acerca de en qué consiste una investigación cuantitativa, si tú haces el Google, lo primero que va a salir es diferencias entre una investigación cualitativa y cuantitativa. Nosotros en medicina, la gran mayoría de publicaciones y estudios que hacemos son de características cuantitativas. ¿Qué diferencia hay entre un tipo de estudio a otro tipo de estudio? Que una investigación, un proyecto de características cuantitativas va a estar basado en un estudio de información, un análisis estadístico o una probabilidad. Va a siempre tener un objetivo claro. Las variables o la manera como vamos a medir los resultados van a ser de características objetivas. Siempre los números o siempre los tipos de análisis que vamos a querer plantear van orientados hacia el resultado y ese resultado va a ir orientado a responder una pregunta. Y tienen que ser de característica, los datos tienen que ser sólidos, tienen que ser repetibles y a la final todo eso se va a ver reflejado en un resultado y en una conclusión. Entonces, existen diferentes tipos de estudios cuantitativos y eso es importante tenerlos como a gran escala, tener como la idea, porque el día de mañana, cuando ustedes como estudiantes se van a sentar a revisar un artículo, no solamente en la revista Medunap, cuando alguno de sus profesores les vaya a dar un artículo para interpretar o para estudiar alguna temática, ustedes tienen que tener claro a qué tipo de estudio, a qué tipo de artículos se están exponiendo. Entonces, dependiendo del nivel de conocimiento, podemos encontrar estudios de características descriptivas, unas de características explicativas o más analíticas, o ya llega un punto en el cual donde los estudios están basados en diseños experimentales. ¿Por qué? Porque realmente no existe mucho conocimiento en el área y es como el primer abordaje o el primer paso para llegar a ser algo más sólido. Vamos a encontrar estudios que van a ser observacionales, de características experimentales, y de acuerdo a la manera como se presente el fenómeno o se realice la intervención, vamos a encontrar estudios de características retrospectivas y prospectivas. ¿De qué manera podemos clasificar también los estudios cuantitativos? Dependiendo de la cantidad de veces que ocurre el evento a evaluar. En este caso puede ser un estudio transversal, un estudio longitudinal, de acuerdo al sentido de la explicación que queremos hacer con la intervención o que queremos hacer con la pregunta de investigación, que puede ser casos, controles, una cohorte. Y finalmente, dependiendo de la calidad o el origen de la información, puede ser algo documental, una investigación de campo. Y de acuerdo al último fin, puede ser algo que puede estar implicado o realizado en ciencias médicas básicas o para aplicarlo a una práctica más clínica. A ver, no sé si alguno de ustedes se quiera arriesgar a dar una opinión acerca de esta imagen, que si les piden una opinión o qué les gustaría describir acerca de esta imagen, ¿qué dirían? A ver, alguno de los estudiantes que quiera participar y hacer un comentario al respecto. Pues que es bastante curioso, ¿no? Ese tipo de carros
con esa antenita no se ven aquí en Colombia, o al menos yo no los he visto. Ok, Entonces parece como algo, una nueva tecnología o algo diferente. ok, muy bien. ¿Alguien más quiere dar una opinión al respecto? Habla, Sarita. Buenas tardes, doctor. Pues en esa imagen de pronto a mí me llama la atención es que estamos viendo un espejo retrovisor, pero la dirección de los carros me confunde un poco, porque parece que vienen hacia atrás, pero pues estamos viendo también encima del espejo retrovisor, del espejo de los laterales, estamos viendo que hay como una calle en reversa, entonces me confunde un poco la dirección. Muy bien, muy buena apreciación. Entonces la foto fue tomada en el retrovisor del carro. ¿Alguien más tiene una opinión similar o diferente, perdón? ¿Una apreciación a esta fotografía? ¿No? Bueno, Pues yo tengo una apreciación que es un poco similar a la de Sara, pues sí, como estamos viendo a través del retrovisor, podemos ver, digamos, como dos perspectivas diferentes, ¿sí? Entonces, si vemos a través del retrovisor, vamos a ver el sol ya yéndose, pero si miramos al frente, pues vamos a ver otra, digamos, como perspectiva, ya no vamos a ver el sol, sino como otro panorama. muy bien. Bueno, esta imagen la tomé hace un par de meses. Salí del hospital, iba para la casa y me llamó mucho la atención que de un momento a otro se formó un trancón. Entonces, acá, como son autopistas de alta velocidad, cuando se forma un trancón de esas características es porque ocurre un accidente. Pero, pues, es el momento cuando uno va solo en el carro escuchando música que se pone a analizar varias cosas. A veces qué ha pasado durante el transcurso del día o si estaba uno meditando, pensando acerca de alguna problemática. Esa misma imagen que representa un trancón, ¿sí? De pronto fue tomada a la hora pico, vemos el sol en la parte de atrás, de pronto fue sobre las 5 o 6 de la tarde, está representando una situación. Y esa situación puede ser algo parecido a lo que sentimos nosotros por primera vez cuando estamos empezando un objetivo nuevo. En este caso, cuando ustedes están haciendo un curso de inducción para saber o aprender algo nuevo, un conocimiento nuevo para aplicarlo en el día a día. Entonces, muchas veces estamos así, metidos en un trancón que uno no sabe si va a coger para adelante o para atrás, ¿sí? No, uno no encuentra una salida o muchas veces no entiende el por qué, ¿sí? Entonces eso nos pasa a todos cuando empezamos a leer un artículo por primera vez, cuando lo queremos tratar de interpretar. Pero al mismo tiempo, al hacer ese ejercicio, uno puede claramente visualizar que hay diferente tipo de opiniones, ¿sí? Y todas son totalmente válidas. Desde la persona que dijo que los carros se ven diferentes, que tienen una antena diferente, o la persona que le dio más importancia a que la foto fue tomada a través de un retrovisor, ¿sí? O la otra persona que estaba pensando en que tal vez podía estar pensando en lo que estaba sucediendo en el pasado, que es lo que va detrás, pero también al mismo tiempo uno puede proyectarse hacia el futuro. Y eso pasa muchas veces con los revisores de los artículos. Uno escribe un artículo, lo envía a cualquier revista, a un proceso de evaluación, y uno va a encontrar diversas opiniones o diversas posiciones de la gente que lo están evaluando. Cada cual ve las cosas desde su punto de vista. Y todas las opiniones son totalmente válidas. Hay veces, pues, no estamos de acuerdo, eh, a veces no nos gustan, y sobre todo cuando el evaluado es uno, pero de eso se trata, de estar en la posición de mirar hacia adelante y de mirar hacia atrás y saber qué hacer. Entonces, ya entrando en materia, a cómo entrar a revisar un artículo, cómo evaluar un estudio, la primera pregunta que me hice fue realmente por qué están incluyendo esto en el curso o en una sesión del curso de inducción. ¿Realmente es un tema importante? Por supuesto que es un tema importante. Y no solamente para las personas que decidan después continuar trabajando en la revista Medunab o más adelante participar en un comité editorial de una revista. Es muy importante tener claro estos conceptos, estos fundamentos, porque más adelante te van a permitir revisar un artículo desde una mejor perspectiva,
te va a permitir tener un conocimiento, un pensamiento crítico más avanzado a comparación de muchos colegas. Y tener esas habilidades o tener ese conocimiento va a permitir que tu práctica clínica sea muchísimo mejor. Oh, sorpresa, cuando entré a esa semana a revisar cuántas publicaciones habían en ese tema, como de qué manera yo puedo evaluar una revisión, cuántas guías o cuántos guidelines, procesos hay para evaluar un artículo, qué tan importante es eso. Realmente me llevé una sorpresa muy grande porque yo pensé que no iba a encontrar artículos y la realidad es que encontré cualquier cantidad de estudios evaluando la calidad de los revisores, estudios que explican el proceso de evaluación de un artículo, eh, artículos que presentan diferentes procedimientos para evaluar una publicación, artículos que demuestran o que presentan cuál es el rol de un revisor y el impacto de esa labor por dentro de un comité editorial. Entonces, ahí cae la segunda pregunta. ¿Qué están viendo en esta imagen? ¿Alguien que se anime a hacer una opinión acerca de esta imagen? Yo diría que la apreciación que se puede hacer es la marca de agua que puede dejar un bote o un crucero cuando avanza. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más se anima a hacer alguna apreciación respecto de esta imagen? Pues yo diría que se puede observar como la velocidad a la que va una lancha o un yate al pasar por el mar y pues se ve reflejado en la marea, como la velocidad en la que va. Exactamente. ¿Alguien más que se anime a dar una opinión de esa fotografía? ¿No? Bueno, cuando uno está haciendo la labor de revisor, independientemente cuál sea la revista o cuál sea el artículo, uno va a dejar una huella y esa labor o esa función que vas a realizar va a tener un impacto muy importante, no solamente a los autores que realizaron el artículo, sino si el artículo sale publicado, uno entra a tener una responsabilidad también sobre los lectores, porque a la final es la manera como un conocimiento se divulga y cómo se transmite o cómo se comparte, ¿no? Entonces, esa huella tan grande que dejó este crucero es la misma huella que cada uno de nosotros podemos llegar a tener en el momento que vamos a evaluar un artículo. Uno no sabe el impacto tan grande que va a tener una evaluación, un comentario al respecto, porque eso fácilmente puede cambiar el rumbo de una publicación a ser aceptada, a durar estancada un par de meses en un proceso editorial porque necesita más revisores o simplemente rechazarlo. Entonces, hay una serie de conceptos que hay que tener en la cabeza muy claros al momento de entrar y a participar en este tipo de procesos. Entonces, revisar un artículo científico tiene un proceso y ese proceso va de la mano de cada una de las secciones del artículo que van representando los diferentes pasos que se tuvieron que realizar para llegar a esa versión final o para llegar a una conclusión o un resultado o un mensaje final, ¿sí? Entonces, en términos generales, uno como revisor, ¿qué, a qué le quiere dar importancia de entrada sin haber leído el artículo por completo? En primera instancia, la importancia del tema. ¿Será que el tema es importante? ¿Será que es relevante? ¿Es algo útil? Si ahorita me pongo a hacer una revisión sistemática de que el agua moja, ¿eso importa? ¿Sí o no? ¿O ya hay suficiente literatura o evidencia que diga si el agua moja? Es importante determinar la originalidad de las cosas. ¿Por qué? Porque si algo que ya está publicado lo vamos a volver a publicar, ¿será que estamos infringiendo en copiándole la idea a otra persona? Realmente, ¿qué razón o qué justificación tiene uno volver a repetir lo que ya está hecho? Entra uno a evaluar solamente leyendo el resumen o el abstract, las fortalezas o las debilidades de la metodología,
puede llegar a tener una aproximación acerca del diseño del estudio, de qué manera los datos o los números fueron analizados y de qué manera son interpretados. Claramente, a grandes rasgos, uno va pasando la brocha muy rápido, como decimos algunos de nosotros, uno se puede dar cuenta si el artículo fue escrito utilizando un lenguaje apropiado, si es claro para entender. Uno puede revisar si hay tablas, si hay figuras. Y un punto muy importante es siempre nunca olvidar todo lo relacionado con aprobaciones por parte de comités de ética, comités de manejo de animales y sobre todo siempre reportar o revisar si hay posibles conflictos de interés entre los autores. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Ok, perfecto. No, doctor. Entonces eso es como lo grande que uno tiene que tener. ¿Qué voy a mirar? ¿El artículo será que es importante? ¿No es importante? ¿Es algo original? ¿Lo hicieron bien? ¿No lo hicieron bien? ¿Cómo lo mostraron? ¿Lo aprobaron en un comité de ética, sí o no? Uno, ¿cómo sabe si es algo original? Entra y revisa. Entra en PubMed o en bases de datos grandes a ver si es algo que ya hicieron. ¿Cómo uno puede llegar si un tema es importante o relevante? Sencillo. Por la cantidad de veces que ese evento o esa enfermedad o esa situación se puede presentar. Entonces, yo no necesito traer a colación la cantidad de millones de personas que son enfermos con diabetes tipo 2 en todo el mundo para decir, hacer investigación en diabetes es importante, ¿sí? Pero en la medida que uno va avanzando ese proceso, va encontrando parámetros o va encontrando justificaciones para decir si vale la pena o no el tema que se está tocando. Segundo, que todo, hay que tener claro que la responsabilidad o el rol del revisor no solamente queda en la opinión o el reporte que da al respecto de un artículo o de una publicación. Hay responsabilidades que van mucho más allá de eso. Y como se les decía anteriormente, cualquier evaluación que nosotros hagamos va a tener un impacto. Entonces siempre hay que ser muy cuidadosos con las cosas que uno va a decir y con las cosas que uno va a reportar. Uno tiene siempre que probar, que dar una evaluación que sea transparente, que sea honesta, que no tenga conflictos de intereses y siempre uno que se compromete a revisar una revista tiene que tratar de enviar la respuesta lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque hay gente que está esperando ese resultado. Si por razones ajenas o por alguna circunstancia usted se siente comprometido o tiene algún conflicto de interés, lo mejor que uno puede hacer es alzar la mano y decir, muchas gracias, pero siento que no lo puedo revisar. ¿Qué tipo de conflictos de intereses existen? Que el artículo lo escribió un amigo, que el artículo lo escribió un profesor, un conocido, que el artículo está representando los intereses de una compañía, ya sea, no sé, compañía farmacéutica o una compañía que se dedique a desarrollar dispositivos médicos. Siempre hay que hacerlo porque de lo contrario uno va a dar una evaluación que no es objetiva y va a estar relacionado más bien con la eventual relación que tiene uno con esa persona. Los comentarios a un artículo siempre tienen que ser claros, tienen que estar escritos en un formato sencillo, de tal manera que la otra persona los vaya a entender. Uno tiene que ser muy educado y utilizar un lenguaje muy profesional para evitar malas interpretaciones de los comentarios que se están haciendo. Ante todo, mantener el profesionalismo, la confidencialidad y nunca tomar esa información para cogerla para hacer otras cosas o para otros fines, al menos de que haya un común acuerdo entre el editor y los autores. De lo contrario, esa información siempre va a ser como parte del sumario y uno no puede llegar a quitarle la idea al otro y volverla a publicar, porque eso es poco profesional y denota mucha falta de ética. ¿Qué responsabilidades tenemos nosotros como revisores para el editor de la revista? Nosotros tenemos la responsabilidad de responder rápido, dar una respuesta si estamos disponibles o no para revisar el manuscrito,
Sino dar posibles recomendaciones de gente en el área que pueda o que esté en la capacidad científica de evaluar o dar una recomendación, ya sea para aceptarlo o para rechazar el artículo. Uno tiene la obligación de identificar posibilidades de mejora del manuscrito y tiene también la responsabilidad de reportar cualquier preocupación o cualquier posible problema ético que esté relacionado con la metodología del estudio, y siempre uno tiene que darle las gracias o reportar conflictos de intereses al editor. Muchas veces en el momento que uno se encuentra leyendo un artículo, fácilmente encuentra que está favoreciendo a la industria o está favoreciendo a otra persona. Entonces, cada uno de esos detalles siempre uno tiene que reportarlos. ¿Qué responsabilidades tenemos con el lector? Entonces, imagínense ustedes que usted, Daniel, Andrea, fueron los encargados de revisar un artículo que está publicado en el último número de MedUnap. Entonces, cada vez que ustedes van caminando por la Foscal o que pasan por FOSUNAP y ven a una persona leyendo ese artículo, que puede ser un paciente, que puede ser otro médico, que puede ser un estudiante de pregrado. Entonces, ustedes se imaginarán, si ustedes hicieron un trabajo bien hecho y transparente, pues la persona que está leyendo ese artículo va a tener ese beneficio, tener la posibilidad de tener acceso a una información. Siempre estamos en la obligación moral y ética de reportar si un dato no es cierto, si hay incongruencias, porque toda esa información se va a diseminar en la comunidad científica o en la comunidad en general. ¿Y qué cualidades debe tener un buen revisor? Tiene que ser una persona competente o que tenga experiencia en el campo en el cual se realiza la publicación. Tiene que ser una persona que sea consistente desde el punto de vista que sea una persona activa, que esté constantemente realizando esta labor y que esté informado y actualizado en la temática. Tiene que ser una persona que mantenga una confidencialidad para no romper un pacto o un acuerdo que uno realiza desde el primer momento que acepta una invitación para revisar un artículo. Tiene que ser una persona que asume con responsabilidad esa retroalimentación. Es una persona que siempre tiene que, la retroalimentación tiene que ir orientada a hacer una crítica constructiva, que vaya a ser imparcial y que eduque o que trate de ayudarle a la persona que lo está escribiendo a ser mejor. Un revisor tiene que tener conocimiento científico de esos procesos. Una cosa es cuando uno está revisando un artículo y otra cosa es cuando lo está escribiendo. ¿Cuál sería el escenario ideal? Poder participar en ambos roles, porque son complementarios. Pero uno siempre tiene que pensar en la otra persona también. Un revisor ideal debe ser una persona íntegra, imparcial, que dé los reportes a tiempo, que mande las evaluaciones a tiempo, que siempre sea muy claro en la manera como presenta sus argumentos para tomar la decisión y que definitivamente tenga unas habilidades de comunicación muy buenas para poder transmitir el mensaje de manera clara y contundente. A ver, ¿quién me da una opinión acerca de esta fotografía? ¿Algún voluntario? Pues se podría decir que pues está como mostrando un primer plano y un segundo plano, en donde el primer plano se ve claramente como bien definida la flor, las matas, y ya en el segundo plano está pues la parte borrosa, que sería como el resto del paisaje. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Eso pasa cuando uno tiene por primera vez un artículo en las manos. ¿Qué es lo que primero uno ve? El resumen, el abstract y las palabras claves. El resto, de ahí para adelante, no sabemos qué hay detrás. Puede ser algo bueno, puede ser algo malo, interesante o realmente que no nos llame la atención en absoluto, ¿sí? Pero la realidad es que a veces nos llevamos sorpresas y son sorpresas que pueden ser desde, oh, qué interesante lo que están diciendo, o realmente no hay ningún tipo de contacto o no hay ningún tipo de correlación entre lo que está escrito en un resumen en el abstract y lo que está explicado con más detalles
al interior del estudio. ¿Tienen algunas preguntas hasta el momento o algún comentario que quieran hacer? No, doctor, por ahora no. ¿No? Perfecto. Bueno, ya. Gracias. Por ahora, bueno, después voy a empezar a llamar así aleatoriamente para hacer esto un poco más activo. De lo contrario, a la hora del almuerzo se van a quedar dormidos. Entonces viene el proceso de revisión. El proceso de revisión viene un paso a paso que va a involucrar, pasar, leer, evaluar diferentes secciones, y esas secciones son las diferentes partes que componen un artículo. Todos nosotros conocemos a grandes rasgos que existe una introducción, que hay una parte de métodos, hay unos resultados, una discusión y unas conclusiones. Dependiendo del tipo de artículos que vamos a recibir, que pueden ir desde estudios originales, revisiones sistemáticas, metaanálisis, pueden ser reportes de caso. En términos generales, siempre se conserva una misma estructura y la gran mayoría de artículos tienen una información adicional. Dependiendo del tipo de la revista, si hacen los procesos de selección a ciegas, le quitan la página donde están los autores y las afiliaciones de los autores. Siempre uno va a tener acceso a las referencias del artículo, que es curioso, y a veces uno se da cuenta que quién es el autor porque encuentra uno de manera repetitiva referencias. Entonces, como que eso le genera una sospecha. Tiene un acceso a ver figuras, tablas, leyendas, y en algunos estudios o en algunos casos, el material adicional es importante revisarlo, sobre todo en estudios de alto calibre, para saber realmente cómo se realizaron los análisis estadísticos, cómo se planteó la recolección de datos en registros de alto nivel. ¿Qué puntos vamos a hablar en la página de presentación? Usualmente, uno que espera encontrar el título. Uno que espera encontrar de un título que sea conciso, que llame la atención, que sea corto. De lo contrario, a veces uno ve unos títulos que son largos, que son difícilmente de recordar, uno no se acuerda ni cómo se llama el artículo, y son confusos. Siempre vamos a encontrar a los autores por orden, de acuerdo a la cantidad o el nivel de contribuciones que hicieron al estudio. Vamos a ver las afiliaciones, con qué institución se encuentran relacionados o en dónde se encuentran trabajando. Muchas revistas les piden a los autores en primera plana, y por eso lo coloqué en rojo, hacer un disclosure de los conflictos de intereses. Necesito yo reportar qué tipo de conflicto tengo con otra persona. Y dependiendo de las características de la publicación, uno está en la necesidad de reportar el origen de los recursos económicos con los cuales se llevó a cargo eso, el proyecto o el estudio. ¿Qué vamos a encontrar en los resúmenes? Entonces hay dos tipos de resúmenes. El no estructurado, que es cuando uno encuentra un párrafo, por lo general 200 o 300 palabras, donde a uno le cuentan todo, como si fuera una sola película. Pero la gran mayoría de artículos vienen y presentan un un resumen estructurado. Entonces es la representación en menor escala, mucho más pequeño del artículo por completo. Entonces viene la introducción, la metodología, los resultados, las conclusiones. Todo tiene que venir de manera conjunta. ¿Qué características va a tener un buen resumen? Que cuando uno lo lee, tiene una idea general del estudio. Es algo que no utiliza palabras repetitivas, no repite información. Y solamente con la lectura del resumen, uno ya tiene una idea muy grande de qué tipo de información va a encontrar uno en el manuscrito. Posteriormente tenemos las palabras claves. Entonces, ¿por qué son importantes las palabras claves? Porque esas palabras claves es lo que va a representar el estudio y es muy importante para los procesos de indización. Entonces, ¿cómo yo quiero que mi artículo sea encontrado en PubMed o cómo quiero que mi artículo sea encontrado en Google Scholar? A través de palabras claves. Entonces, ese punto es muy importante siempre tenerlo presente.
vamos parte por parte. Aparentemente, en la manera que yo estoy explicando, da la impresión como si les estuviera enseñando de qué manera uno debe escribir un artículo. Pero como revisor, nosotros vamos a tener siempre unos puntos claros en cada una de las secciones de los artículos. ¿Qué vamos a entrar a mirar? Cosas claves, de lo contrario, ahí es donde empiezan a caer los comentarios para los autores. Uno que espera encontrar, que haya un contexto, que expliquen la razón del estudio, que expliquen el antecedente de la temática, que nos digan por qué es importante el tema, si es algo novedoso, es algo que va a cambiar la práctica actual, va a cambiar lo que se tiene al respecto. Siempre es fundamental sustentar que existe un gap, un gap de conocimiento que hay que buscar, hay que responder una pregunta que hasta el momento no tenemos idea de qué se trata la respuesta. Eventualmente vamos a esperar que hayan datos estadísticos del problema del estudio. Muy frecuentemente uno ve la prevalencia, la incidencia, para darle un peso de que realmente lo que yo estoy haciendo es algo de impacto. Y al final la pregunta a resolver, que muchas veces está traducida en un objetivo. ¿Por qué es importante la pregunta y que esté clara de un principio? Porque si vamos a ver artículos o publicaciones que los autores no estuvieron en la capacidad de plantear o plasmar la pregunta clara, de ahí en adelante, lo más seguro se lo puedo garantizar, que el resto del artículo es una confusión total. Entonces, si falla alguno de estos puntos, ya uno empieza a pensar qué tan bueno o qué tan malo puede ser el artículo. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención, los buenos artículos siempre mantienen un flow, hay como una dinámica de que las cosas van fluyendo y no se siente como que está uno leyendo por bloques, ¿sí? Entonces, en eso sí lo tenemos que tener muy cuidadoso. La gente que arranca escribiendo una mala introducción, después les va a quedar muy difícil escribir una buena discusión, porque no tienen una secuencia lógica de las ideas que están presentando. Entonces es claro tener esos parámetros en el momento que vayamos a revisar un artículo. La metodología. Tal vez esta es la parte más compleja dependiendo del tipo de estudio que estemos revisando. Y es lo más importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la metodología, independientemente tengamos o no conocimientos en esa área, uno puede llegar a hacer una evaluación o puede dar una opinión con solidez y una opinión que tenga un fundamento, ¿sí? En la metodología que explicamos básicamente es una receta de cocina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vas a hacer un mute santandereano, ¿qué ingredientes voy a necesitar para hacer el mute o para hacer una arepa santandereana? ¿Qué voy a necesitar? El maíz, ¿qué voy a necesitar? La carne, ¿qué voy a necesitar? Cilantro, cebolla. Esas cosas son básicas. Y al momento que uno evalúa la metodología de un estudio, prácticamente se hace una analogía con una receta de cocina. ¿Qué quiere uno ver? En primera instancia, que esté descrito todas las actividades con las cuales se llegaron a los resultados que se están presentando a continuación. Tiene que quedar claro cómo se hicieron las cosas. Ante todo, en investigación es importantísimo colocar por delante todas las aprobaciones de los comités de ética, si estamos haciendo un estudio con animales, aprobaciones del comité animal, dejar claro qué tipo de estudio se va a hacer, revisar que los criterios de inclusión y exclusión estén presentes y que sean válidos. Esperaría uno encontrar en qué momento, en qué periodo de tiempo se realizó el estudio y de qué manera se realizó la recolección de los datos. Ejemplo, vamos a hacer un estudio retrospectivo para evaluar la prevalencia de cigarrillo en estudiantes de psicología de la UNAM, ¿sí? Entonces vamos a evaluarlo desde el 2015 hasta el 2022. Hay que tener muy claro todos esos puntos para poder llegar a hacer una evaluación más justa y para saber qué tipo de resultados voy a encontrar en la siguiente sesión. La gran mayoría de personas que olvidan por colocar, muchas veces omiten aprobaciones del comité de ética, que son
como los comentarios o las falencias más frecuentes. A veces no queda claro la manera, qué tipo de estudio. Uno nunca puede asumir que la otra persona entiende lo que yo hice, porque eso no es así. Yo tengo que dejar claro qué tipo de estudio estoy haciendo. Un estudio retrospectivo, estoy haciendo un estudio de casos y controles, estoy haciendo un estudio, un metaanálisis o estoy haciendo una revisión de tema. Todo uno lo tiene que dejar muy bien claro. De la manera como uno escriba, va a dar puertas para que el revisor le haga a uno más preguntas o no le hagan preguntas. En la sección de resultados, uno que va a querer encontrar los hallazgos del estudio. ¿Qué pasó? ¿Qué encontraron? ¿De qué manera los están presentando? A través de gráficas, tablas, diagramas, o simplemente autores prefieren describirlos en un par de párrafos. ¿Hasta este momento alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Yo tengo una pregunta. Por supuesto. Digamos, la diferencia entre presentar resultados parciales, ya resultados finales o resultados esperados. No entiendo muy bien realmente la diferencia entre cómo se presentan cada uno de estos. Ok, entonces eso va a ser diferente desde el punto de vista de qué tipo de estudio estás publicando o qué tipo de estudio estás tratando de escribir, ¿no? Una cosa es cuando uno ya sabe entrar lo que tiene, ¿sí? Ejemplo, voy a evaluar la temperatura de 10 estudiantes de enfermería. Ya tengo las temperaturas que voy a reportar, esos números. Entonces, ¿qué tipo de estudio estoy haciendo? Un estudio que ya se finalizó. Cuando hay hallazgos importantes o hay alguna situación en particular que amerita hacer análisis previos de una información que está colectada de manera imparcial o incompleta, uno hace la aclaración. Esos son estudios preliminares. Por ejemplo, el año pasado, durante la pandemia, esperar a que pasen 2 o 3 años para tener un estudio con seguimiento acerca de la efectividad, la eficacia o el perfil de seguridad de una vacuna va a tomar mucho tiempo. Y ante una situación de premura, ¿qué podemos hacer? Presentar los resultados preliminares. Unos resultados preliminares se caracterizan por no tener todos los números o toda la información que estamos esperando recolectar desde un principio, pero que van a permitir darnos un acercamiento a lo que pueden ser los resultados y que en algún momento nos pueden orientar para tomar una decisión clínica, para seguir avanzando en el estudio o para saber si lo que estamos haciendo en el estudio realmente va a llegar a la conclusión o nos va a llegar a responder la pregunta. Ya en el caso, por lo menos, de los estudios, a ver qué tipo de estudio, que uno diga un resultado esperado, por lo menos de proof of concept o un estudio de un prototipo. Tú no puedes garantizar lo que va a pasar, pero tú estás reportando lo que de acuerdo a tu hipótesis o de acuerdo a tu experiencia previa trabajando en esa área vas a encontrar. Entonces, no importa las características de los resultados, siempre y cuando uno los deje claro en la parte de la metodología del estudio. Gracias. A ver, vamos a hacer una pregunta a ver si están colocando atención. Vamos a escoger un estudiante. Adelante, Juan Pablo. Doctor, qué pena, esto, por ejemplo, tú estabas sabiendo los resultados, ¿no? Que pues parte de tablas gráficas, etcétera. Entonces, por ejemplo, en una investigación cuantitativa, cuando el estudio y la teoría dicen que tiene que haber una gráfica aérea, por ejemplo, de barras, pero el estudio es tan amplio que realmente no se alcanza a visualizar como las diferencias, o sea, no se alcanza a acomodar. Pongamos un ejemplo, una investigación cuantitativa con 100 sujetos, ¿sí? Y la teoría especifica que hay que utilizar en una investigación cuantitativa ordinal eh, esa gráfica ahí, y este podría llegar a usar otro o no, o necesariamente tiene que ser. A ver,
Yo creo que lo más importante cuando uno está presentando los datos o los resultados de un estudio es tratar de ser lo más sencillo posible, porque los revisores se pueden llegar a confundir y lo mejor que uno puede hacer es garantizar que el mensaje que uno está transmitiendo lo puede hacer de la mejor manera sencilla. Existen unas reglas, como tú lo dices. ¿Me están escuchando? Sí, sí, señor. Ok, perfecto. Eh, entonces, lo que me decía, si tú tienes la necesidad de presentar un resultado, ya sea en una gráfica de barras o en una torta, en cualquier manera que tú lo quieras presentar o en un histograma, lo más importante es tratar de condensar los hallazgos más importantes y colocarlos de la manera más sencilla posible. Si tú tienes información de 100 pacientes, esperar una gráfica con 100 barras, eso no tiene sentido, ¿sí? A no ser que lo estén pidiendo por alguna circunstancia en particular. Pero uno puede tratar de condensar la información de tal manera que estoy entregando el mensaje que necesito entregar de una manera sencilla. Pero sin duda alguna, yo nunca he visto, bueno, a no ser que sea un reporte financiero o algo así salido de los cabellos. De lo contrario, es complicado uno llegar a meter una gráfica así de grande. Mi sugerencia que es tratar de hacer las cosas de la manera más sencilla posible para que lo entiendan a uno. Y si tú eres el autor, de qué manera colocar los números para que se vean sencillos de entender y que tú puedas expresar realmente lo que quieres. Ok, doctor, pero entonces, claro, porque lo que le estoy comentando es cierto, es una investigación que estoy realizando y tengo ese conflicto porque pues surge que la teoría y ellos me piden que tiene que ser así, pero es que es, como usted comenta, es casi imposible, es que es imposible, no se alcanza a diferenciar absolutamente nada en esa gráfica. Entonces, pues yo estaba pensando en salirme de ello por cuestiones claras, a pesar, sí, no sé si eso tal vez haya algún problema cuando ellos hagan la revisión, ¿no? Que como no les di lo que ellos me pedían, a pesar de que es evidente que no se puede dar. Entonces, como, es como ese problema el que tengo, como no sé si Si uno esté está bien. jugando, claro, si uno está jugando el rol de autor y si realmente quiere uno publicar en determinada revista, los que tienen la palabra es el editor y el par evaluador, ¿sí? Si tú consideras que es un comentario válido y que va a mejorar la calidad científica de la publicación, bienvenido. Pero como autor también estás en la libertad y en el derecho de escoger si cambia las cosas a lo que ellos quieren ver, ¿sí? Eso ya llega a un punto en el cual que tienes que entrar a balancear los pros y los contras, como que, ¿será que esto me conviene? ¿Será que esto no me conviene? Si no hago caso, ¿me van a sacar? O busco otra alternativa para mandar el artículo. Entonces, por lo general, uno tiene, si quiere sacar las cosas adelante, tratar de seguir los lineamientos o en el peor de los casos, contactar al editor o la persona que está detrás del proceso editorial y hablar y llegar a un acuerdo. Vale, doctor, muchas gracias. No. Sí, señor. A ver, continuamos. Ok. De las secciones más divertidas de un artículo, yo creo que es la discusión, porque realmente en la discusión es donde uno puede llegar a evaluar la calidad de la persona y la calidad del escritor. ¿Qué vamos a encontrar en una discusión? Vamos a encontrar la importancia de los hallazgos o de los resultados. Tenemos que llegar a compararlos con estudios similares o con resultados previos. Uno, como ser humano y como investigador, tiene limitaciones y no somos perfectos y no tenemos superpoderes. Entonces, si hay una cosa que facilita la lectura de un estudio, es encontrar qué tipo de limitaciones o de qué tipo de problemas se presentaron durante la realización del mismo. Y tener muy claro el por qué pasó el estudio, que ya lo describimos en la introducción, cómo pasó, que ya lo explicamos en la metodología, cómo, qué pasó, que están los resultados, y la última parte es para qué o por qué. Yo para qué estoy haciendo esto. Entonces, ¿para qué fui y le tomé la temperatura
a 10 estudiantes de enfermería ahí en la entrada de la facultad para saber si llegaron con fiebre o para hacer una prueba de tamizaje para infección por COVID, ¿sí? Entonces, todo va a tener un efecto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con esa información? Si estoy haciendo un estudio en el cual estoy probando un medicamento para el manejo de la hipertensión, ¿cuál es la implicación? Si mi medicamento está funcionando, entonces voy a cambiar las guías de manejo de la hipertensión o voy a revolucionar los medicamentos que están en estos momentos del mercado, ¿sí? Y como último paso es, ¿qué va a pasar después? Hice un estudio en el cual estaba evaluando la eficacia de una vacuna para el COVID-19. Listo, pasamos por un fase 1, fase 2, fase 3, y después, ¿qué sigue? Entonces, ¿qué va a pasar con el conocimiento? Si es un estudio de una vacuna que está probando una tecnología nueva, ¿será que voy a poder aplicar esa tecnología para el desarrollo de otra vacuna? ¿Sí? ¿No? ¿Qué va a pasar después? Entonces, eso es lo interesante de la investigación médica y de la investigación en ciencias de la salud, que nunca hay un fin, dependiendo de la manera como uno la quiera proyectar. Entonces, la investigación abarca desde un estudio que puede iniciar fácilmente en una caja de Petri, haciendo pruebas in vivo y in vitro, a pasar a un modelo animal, inyectando un compuesto o un medicamento a un ratón, a un conejo, ya a nivel animal, para ya posteriormente pasarlo a una fase de evaluación en seres humanos. Un fase 1 que vamos a mirar si es seguro o no es seguro, un fase 2 para determinar las dosis, un fase 3 para determinar la eficacia. Entonces, dependiendo de la imaginación de nosotros, dependiendo el tema que queremos cubrir o dependiendo de las intenciones, uno puede jugar con cada una de las variables. Entonces, es importante siempre dejar abierta la puerta para lo que se venga después. Finalmente, ¿qué vamos a encontrar en una conclusión? Tiene que ser un mensaje que cuando todos nos vayamos de esta charla, algo quede claro. Y esa tiene que ser la conclusión de un artículo. Por ejemplo, que bañarse con agua fría por las mañanas aumenta la quema de calorías, ¿sí? Entonces, después de haber leído un estudio de 10 páginas, digo, oh, me necesito ir a bañar con agua fría para así quemar más calorías. Entonces, tiene que ser un mensaje sencillo, utilizando palabras claras. Uno no puede sobreestimar unos resultados para llegar a concluir una cosa que no se puede justificar con lo que se encontró. Tiene que dar un direccionamiento para lo que se viene más adelante y tiene que dejar claro la posición de los autores. Palabras más, palabras menos, si uno al final no deja claro qué encontró o para qué sirve, básicamente uno pierde el tiempo de lo que está escribiendo, porque la gente va a leer y no se va a quedar sin nada, se va a quedar sin nada en la cabeza. ¿Preguntas en este momento? Doctora Andrea. Estaba esperando a ver si alguno tenía alguna pregunta. Es que me gustaría escuchar a alguien de la escuela editorial. Por favor, sí, necesito que me ayudes porque yo realmente estoy acá tratando de pasar nombres y no conozco. Pero sí me gustaría tener la opinión de más de uno de qué manera están llevando a cabo sus procesos, qué tipo de limitaciones o de dificultades han tenido que afrontar. No sé si Vale o Sarita quisieran. Valentina Pulido Parra. Ujú. Sí, doctor. La doctora, buenas tardes. Yo soy Valentina Pulido, soy la coordinadora del semillero de la revista Medunab. Entonces, pues, hablar como tal de las limitaciones en el proceso. La verdad, la revista me parece que ha sido una estrategia muy buena en mi caso porque también llegué, así como usted mencionaba al inicio, como con muchas dudas, sin entender el conocimiento, sin entender qué se hace, pero tratar de hacer algo porque es difícil. Pero la revista como que da esa opción de orientación
y pues en mi caso le he aprovechado al máximo para poder hacer esto porque me gusta la investigación y también me gustaría dedicarme a esto. Como tal, limitaciones, pues más que todo son un poco administrativas por la parte de la universidad, porque como que hace falta ese apoyo, no solamente económico, sino también como de dar dirección. La doctora Andrea, la doctora Marilu se han encargado como de ayudar a asesorarnos en la investigación, pero sí hace falta un papel más importante por parte de la universidad, pensaría yo, y eso es como la principal limitación que he encontrado. De todos modos, pues en la revista sí contamos con apoyo, como le mencionaba, de los editores. Es interesante que ahorita están llegando otra tipología de artículos a las revisiones, de imágenes clínicas, un poco más de estudios originales. Yo al inicio, cuando entré a la revista, veía más que todo artículos de revisión, entonces eso ha permitido retroalimentar más el conocimiento y pues siento que este espacio con esta reunión, por ejemplo, cuando yo hice mi curso de inducción, no teníamos la posibilidad de reunirnos así con docentes, con doctores externos. Entonces, pues esta oportunidad de las charlas, la verdad, también es enriquecedora. Qué bueno, Valentina, felicitaciones y a seguir con ese legado, ese papel, el rol que estás llevando a cabo en la revista, creo que es fundamental para que muchas más personas aprovechen ese espacio de formación académica que la universidad nos brinda y sobre todo que puedas tener la posibilidad de orientar a personas que están en una etapa más joven que tú, ¿no? Entonces me parece muy bien. Me parece que al mismo tiempo la revista ha venido evolucionando y para bien y tiene mucho más espacios. O sea, ni te cuento cómo era mi proceso de inducción, que era un día o 2 horas, dependiendo del estado de ánimo de la persona que estaba antes. Pero a la final, yo creo que la meta es mejorar los procesos internos que hay para hacer sostenible las cosas y que cada vez sea mucho mejor, ¿no? Entonces, hay que seguir para adelante y con mucho dinamismo, como en cualquier institución, pues siempre van a haber limitaciones para sacar las cosas adelante, pero creo que la universidad, hasta donde recuerdo y tengo entendido, siempre ha apoyado mucho la revista y todas las actividades que ustedes hacen al interior de ella es motivo de orgullo para todos. Gracias, doctor. No, a ti. Ahora voy a responder por acá un mensaje de... ok, Catherine Juliet. Tengo una pregunta sobre los conflictos de interés. ¿Cómo afecta la calidad del estudio? Por ejemplo, si una institución educativa X me paga para realizar un estudio sobre el consumo de sustancias psicoactivas en su institución, no sé cómo se hace ese tipo de investigaciones. ¿Catherine está conectada? Hola, sí, señor. Bueno, Catherine, buenas tardes. Cuéntame en diferentes palabras, ¿cuál es el tipo de conflicto de interés que tú crees que podías tener por estar trabajando en esa institución en particular? Por ejemplo, que a uno le digan, bueno, yo le voy a contratar a usted para que me analice el consumo de sustancias y al final, pues que eso nos sirva como una contribución investigativa. No sé, o sea, me pongo a pensar eso. Uno cómo publica ese tipo de estudios, porque pues en ese caso no es que yo haya querido en una institución, sino que la institución me lo está pagando a mí porque quieren saber cómo es el consumo. Pero entonces no tengo ni idea, o sea, normalmente si a uno le pagan, uno espera sacar un buen resultado que dé que la institución está bien, pero pues uno tiene que reportar lo que sale. Exactamente. En investigación uno se va a encontrar cosas que no le gustan a uno y hay otras que uno queda encantado y es motivo de alegría y de felicidad compartirlas. Entonces, mi sugerencia siempre que pase una situación de esas características es hablar con la gente. Entonces, mira, estoy haciendo esto, no me gusta esto, o si un resultado salió mal, uno lo comunica. Solamente para darte un ejemplo, la semana pasada estaba acá terminando un análisis estadístico de un estudio que estamos haciendo en cirugía bariátrica. Y los resultados arrojaron que los pacientes que fuman narguila 3 meses antes del estudio tienen menos sangrados posoperatorios y tienen menos fístulas. Entonces, como que
¿Qué debo hacer yo? ¿Poner a fumar a todos mis pacientes 3 meses antes para que no tengan complicaciones postoperatorias? ¿O, o dejar de fumar? Entonces, es en el punto en el cual el profesionalismo tiene que ser en ser transparente con las cosas que uno está haciendo, comentarlas o entrar a revisar el porqué del hallazgo de esos números o de esos resultados. En tu caso, si la gente está arrojando unos indicadores malos, tú no los puedes cambiar. Es lo que es. Si eres una persona honesta y transparente, vas a tener que, vas a tener que reportar esos hallazgos, así sean malos. Ya queda a consideración del resto de personas si los quieren tomar o no. Pero uno nunca se tiene que sentir inhibido en hacer las cosas de manera correcta, porque tarde que temprano todo se cae por su propio peso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún estudiante del curso que quisiera preguntar algo, comentarle algo al doctor? Podemos preguntar. Vamos a sacar así aleatoriamente. Juan Pablo Mejía, ¿está conectado? Sí, sí, señor. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo se encuentra? Bien, sí, señor doctor. ¿A qué se dedica, Juan Pablo? Estudio, profe, y trabajo. ¿Y en qué programa académico se encuentra? Psicología, doctor. ¿En? Psicología. En psicología. ¿Y en qué semestre estás? En quinto. Ok. ¿Y tienes intenciones de entrar a la revista Medunap o cuál es la motivación por la cual estás en este curso o ya eres miembro de la revista? No, no, señor, sí, entré al curso, pero pues por cuestiones de, de parciales y otras cositas, falté a un par de sesiones, porque pues estaba muy pesado igualmente, pero pues la intención es aprender porque pues me gustaría publicar varias cositas, si se puede, y hacer un par de investigaciones y tal vez combinar las cuantitativas con las cualitativas, que pues estoy en ambos semilleros. Sí. Y pues surgen bastantes ideas y bastantes cosas muy interesantes para poder investigarlas. Entonces, pues primeramente quería como tener la información teórica, hacerla muy bien en parte y para ya después poder aplicar eso a un conocimiento claramente, o una investigación claramente mucho más amplia y mucho mejor, ¿no? Pues Claro. que como poco a poco Yo aprender. creo que el conocimiento es universal, ¿no? Independientemente si uno va a estar participando en el grupo de investigación o en la revista, cualquier cosa que todos ustedes puedan lograr aprender es algo que más adelante, sin duda alguna, lo van a poder utilizar. Entonces, si hay algo que es poderoso en esta vida es el conocimiento. Entonces, si logran aprender algo durante este curso, aprovechen y sáquenle provecho y hagan lo mejor posible con la información que están recibiendo. Sí, claro, doctor. Muy bien, un gusto saludarlo, Juan Pablo. Gracias, doctor, igualmente. A ver, vamos a hablar acá, a preguntarle a Johan Méndez. ¿Está conectado? Johan, ¿nos escucha? Parece que no. La de Vanessa Capella. Sí, creo que estoy. ¿Cómo se encuentra? ¿Nos ¿Aló? ¿Me escuchas, escuchas? Vanessa? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo se Bien, encuentra? muchas gracias. Muy emocionada por todas estas herramientas que nos acabo de dar, porque precisamente pues yo también hago parte de un semillero, el de neurociencia, y estamos haciendo pues ahorita que viene la exposición de proyectos, bueno, estamos haciendo un artículo y bueno, ahora con estas herramientas súper bueno. ¿Y quién es el director del Semillero de Neurociencias? Es Mario Andrés Rosero Pay. Muy bien, qué bueno.
¿Alguna pregunta o alguna inquietud que te surja en estos momentos después de la presentación? Pues no, la verdad, todo muy claro. Muchas gracias. No, a ti. A ver, por último, vamos a preguntarle a... ¿Alguien de enfermería o de medicina que se anime? Yo no conozco por nombres, trato A así ver, como de al azar. enfermería, Stacy, Stacy Sánchez. ¿estás por ahí? Stacy, buenas tardes. Bueno, parece que Stacy Bueno, está o por ahí. Cristian. Cristian, Cristian Garnica. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Hola, Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra? Bien, sí, señor. Bueno, Bueno, cuénteme, ¿cómo es su experiencia en este curso? bueno, mi experiencia en este curso lo estoy realizando por primera vez porque de momento estoy realizando mi práctica en enfermería, en Sí, la señor. revista Medonab y en un grupo de investigación que se llama Grupo Kering de enfermería. Sí, Pues para mí en la carrera pues estuve un poco alejado de la investigación y todo este proceso ha sido nuevo y pues la verdad me parece también interesante y es, y es un proceso muy importante. La verdad que casi no se incluye o no se pone muy en práctica en mi programa. Entonces, pues este proceso es un poco nuevo. y esos conocimientos o esta oportunidad de aprender algo más adelante, ¿en qué lo te gustaría aplicarlo? En, pues en nuevas publicaciones principalmente y no tanto, en mi carrera está como más inclinada a las publicaciones, a la epidemiología y a la parte de salud pública. Entonces, no sé, más en el ámbito clínico, a hacer nuevas publicaciones. Qué bueno y para adelante y a sacar adelante esas ideas que tienes, Cristian. Un gusto Muchas saludarlo. gracias. Por acá vi que María Camila Amaya alzó la mano. Sí, doctor. Es que ¿Qué tengo tal? una pregunta. Pues quiero hacer una pregunta. Es que alguna vez nuestro tutor en un proyecto de salud pública epidemiología nos hizo una corrección sobre la metodología del estudio, ¿sí? Entonces, él nos decía que teníamos que mirar la metodología de tecnologías diagnósticas o evaluación de concordancia. Realmente sí leímos sobre el tema, buscamos información sobre la evaluación de tecnologías diagnósticas, sobre esa metodología, pero al fin y al cabo realmente no entendí cómo es la metodología de este tipo de estudios. Ok, ¿cuál era el objetivo principal del estudio? ¿O cuál es el objetivo principal del estudio? Es tamizaje de cardiopatías congénitas por medio de pulsioximetría, ¿sí? Y eso pues comparándolo con el gold estándar que es el ecocardiograma. O sea, por medio de pulsimetrías quieren llegar a hacer diagnósticos de cardiopatías. Pues sí, con tamizaje por pulsioximetría, sí. Ok. Y en la parte de metodología, ¿cómo plantearon ustedes el uso del pulso oxímetro? ¿O, o cómo lo escribieron? ¿Recuerdas que eso forma parte de la receta de cocina? ¿Cómo ustedes colocaron esa receta de cocina? Lo que nosotros habíamos planteado era hacer ese tamizaje al momento del nacimiento, ¿sí? Con el neonato, pues hacerle la pulsioximetría en los recién nacidos que fueron a término. Ok. Y la duda del tutor fue cómo validar el uso del pulso oxímetro o exactamente qué parte le gustaría a él ver en ese protocolo. Pues como la metodología la habíamos planteado, así como te comento, lo que él nos dijo era que teníamos que replantearla
o sea, y replantear la metodología como si fuera un estudio de tecnologías diagnósticas o evaluación de concordancia. Ok. ¿Y ustedes han buscado algún estudio similar que ya esté publicado para saber de qué manera lo plantearon? Pues sí, hemos visto algunos. Y en esos estudios previos, ¿de qué manera plantean esa parte? Pues realmente lo planteaban así, similar como lo de nosotros. Por eso no entendimos realmente por qué nos decían cambiar la metodología. De hecho, nos habíamos guiado pues de artículos que hacían algo similar. Perfecto, mira, de acuerdo a como tú me lo describes a grandes rasgos, yo creo que la manera como lo estás describiendo está bien. De pronto el tutor tiene una perspectiva diferente de la manera como quieren ustedes plantear el estudio y yo creo que lo mejor que ustedes pueden hacer es acercarse a él y preguntarle exactamente cuál es la preocupación que tiene él al respecto, que lo ha llevado a dar la opinión de cambiar, lo, de cambiar la manera como ustedes están planteando el estudio. Muchas veces lo que suele pasar es que no entienden, que les surgen dudas y lo mejor que uno puede hacer como estudiante o como pupilo es recolectar todos los artículos previos en los cuales se utilizó una metodología, un diseño similar, irlos y presentar y justificar el porqué, ¿sí? La idea a veces es generar esas discusiones académicas para que ambas partes se acerquen un poco más y entiendan y aprendan acerca de lo que se está haciendo. No necesariamente se tiene que ver como un ultimátum o una palabra final. En mi caso, he estado en esa situación cualquier cantidad de veces, sobre todo cuando se vienen a traer un diseño estadístico nuevo o si uno quiere tratar de hacer algo nuevo que la gente no tenga experiencia. Entonces, mi sugerencia es que hablen con él, con el tutor, lleven los artículos que ustedes estén, que ya han encontrado utilizando ese tipo de diseño y aclarar las dudas antes de tomar una decisión que convenga o que acarree hacer algo más grande, ¿no? A no ser que ya la decisión esté netamente tomada, pero para oportunidades futuras o si todavía es el caso, lo mejor que uno puede hacer es clarificar las dudas que hay y con argumentos sólidos, en este caso con la evidencia científica, tratar de argumentarle por qué ustedes las cosas se están haciendo así. Y de por sí eso sirve, porque yo recuerdo cuando estaba haciendo internado que encontré una cardiopatía importante y fue por la pulsimetría. Vale, doctor, muchas gracias. Tomaremos en cuenta tus comentarios. Con gusto, María Camila. Sara Daniela Pulido. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Bien, sí, señor doctor, quería era pues preguntarle algo más bien como fuera del tema de la investigación, pues porque me llamó mucho la atención la charla y pues muy interesante todo lo que nos explicó. De pronto quería preguntar es como qué consejos nos daría a esas personas que queremos como seguir ese mismo camino de la investigación para nuestra carrera en un futuro. Uno muchas veces va a encontrar obstáculos y eso, pero de pronto como es conocer un poco más de esa experiencia y cómo sortearlos. Claro, con mucho gusto, Sara. Mira, ¿te acuerdas de la fotografía del carro? La que Sí, sí, tomé con el sí. retrovisor en el trancón. Bueno, a veces uno va enfocado mirando hacia adelante y se abruma de las cosas que están por delante. Y a veces olvidamos el camino que hemos recorrido atrás, que es lo que nos tiene en este momento. Yo considero que la investigación es una herramienta bastante valiosa y maravillosa que le permite a uno tener una perspectiva totalmente diferente. Eso lo hace un profesional diferente, ya sea uno médico, sea enfermera, sea un psicólogo, sea terapista físico, respiratorio. El hecho de uno tener un- una mentalidad más crítica hace que la manera como uno analice las cosas sean mucho mejor, ¿sí? En el campo clínico tiene cualquier cantidad de ventajas porque uno más adelante va a poder justificar sus acciones, va a estar en la capacidad
simple escribir una mejor una historia clínica, defenderse de un auditor o simplemente de manera educada y profesional argumentar una conducta médica a un especialista de acuerdo a la evidencia. ¿Qué consejos les doy? Primero que todo, utilicen todas las herramientas que tienen en la universidad y aprovechen los espacios. Yo creo que la vida se trata de un balance entre la parte profesional, la parte familiar, salud mental, de que tengas espacios para hacer tus pasatiempos, porque a la final la vida se pasa muy rápido y solamente uno. Aprovechen los grupos de investigación de la universidad. Yo creo que algo que me marcó en la vida, de pronto tener las oportunidades o más adelante tener más oportunidades, fueron cosas pequeñas que arrancaron en la revista, ¿sí? Cosas como asistir a las reuniones de la revista, revisar estudios que muchas veces, yo recuerdo estudiante de segundo semestre de anatomía y revisando ensayos clínicos de ginecología o de medicina interna. Yo le decía al editor de esa época, pero yo qué voy a poder evaluar si yo realmente no entiendo. Y me decía, no se desespere, de manera paulatina va a aprender cosas y a la final uno se vuelve un experto en un tema. Cuando uno revisa un artículo, aprendió el tema. Entonces, aprovechen los espacios que tiene la universidad. Siempre tengan metas claras, un plan de vuelo claro, que si no funcionó A, tener plan B, plan C. Eh, de los grandes consejos que les doy a mis amigos y mi frase personal es, cualquier cosa en la vida es negociable menos los sueños de uno y todos los sueños de las personas son absolutamente válidos y cada cual va luchando por sus cosas. Entonces es importante siempre soñar en grande eh, porque a la final los sueños es lo que le permite a uno estar motivado y recorrer ese camino y para poderlo disfrutar. Si tú eres estudiante de qué programa? Yo estudio medicina, doctor, voy en 10º. Bueno, ¿qué especialidad quieres hacer? Medicina interna, doctor. Ok, medicina interna. ¿Y después qué te gustaría hacer? ¿Un fellow en qué? Me gusta cardiología, pero también endocrino. De Sí. todas formas, pues estoy pensándolo mucho es porque me gusta mucho la investigación, entonces esa parte como que quiero relacionarla mucho antes de pronto empezar a especializarme, porque muchas veces como que se prefiere hacer la residencia primero y yo creo que me gustaría más bien como cambiar el orden un poco. Eso está muy bien. Y eso no implica que de pronto no vayas a ser especialista tan rápido. En medicina como en otras carreras, yo creo que no es un tema de quién se gradúa primero ni quién consigue el primer trabajo. Es disfrutar el proceso y que las cosas que uno está haciendo el día de hoy estén orientadas a lo que realmente lo llena a uno de satisfacción personal. Entonces, si en tu caso tú tienes identificado que quieres combinar la parte clínica con la investigación, como me pasa a mí, como lo disfruto yo, porque yo no me veo o todo el tiempo estando en una oficina haciendo investigación, en un laboratorio, como tampoco me veo un 100% estando en un consultorio o estando en un quirófano. Entonces uno busca la manera de combinarlas, que es importante también como sugerencia. A tu edad, de pronto vas a entrar a internado, ¿cierto? Próximamente. Sí, sí, señor. En un mes. Aprovechar las rotaciones electivas, tratar de ir a otras instituciones para uno ver cosas diferentes. No estoy diciendo que la UNAD no sea buena, la UNAD es espectacular. Y si vuelvo a nacer, seguro que vuelvo a aplicar la UNAP y vuelvo a hacer medicina en la UNAP. Pero es bueno tener la experiencia de ir a otra institución, que si puedes ir a rotar a otro hospital, si vas a ir a otra universidad, si las condiciones lo permiten y se puede, buenísimo si uno puede ir al extranjero. ¿Por qué? Porque automáticamente la visión que uno tiene de las cosas se amplía gigantemente. Entonces, por lo menos en mi caso, yo decía, no, yo quiero ir a otro país, empezar a aplicar, nunca creerse menos de los demás, soñar, ser muy persistente con las cosas, todos los días, al momento que uno se vaya a dormir, ¿qué hice hoy para dar un paso pequeño en la dirección que quiero? Entonces, si quieres hacer medicina interna, si quieres ir a rotar, aprovecha. En la medicina, como en muchos campos de la vida, las cosas también se mueven por contactos.
y la manera como uno se socializa es fundamental y crítica para más adelante uno hacerse oportunidades y para uno mismo encontrar cosas mejores. Muchísimas gracias, doctor, por todos esos consejos muy valiosos y muchísimas gracias por este espacio también para todos nosotros. Claro, con muchísimo gusto. Es un honor poder compartir acá con ustedes y la idea es que pronto en 10 años ustedes estén haciendo lo contrario, ¿no? Que el que está sentado en el otro lado puede ser Lady Vanessa, puede ser Sara Daniela, puede ser María Camila o puede ser eh, Cristian, ¿sí? Porque de eso se trata, ¿no? Hacer eso un proceso sostenible y acordarse uno de dónde viene. Muy bien. Doctora Andrea, ¿alguna pregunta, algo adicional que desees agregar en este momento? No, doctor, yo quería era darte las gracias por esa charla que yo creo que uno pues les va a servir, como ya les he dicho en otras ocasiones, pero pues al momento de hacer sus propios artículos de investigación, pero sobre todo a los que estén interesados una vez finalicen el curso, hacer parte de la escuela editorial de la revista y los que ya están en la escuela editorial de la revista, para que vean pues lo importante de esas revisiones de cada apartado con esas minucias, las cosas claves que debe tener cada apartado, uno para que sea claro para el lector y otro para que la idea que se tuvo, pues que tuvo ese autor al publicar su artículo, pues sea notoria y pues pueda pasar por el proceso editorial fácilmente y no que por una mala redacción o porque no fue específico el autor al momento de escribir, pues se dé de baja el artículo cuando la idea fue buena. Entonces todos esos tips, no solo para los autores, sino también para el momento de evaluar los artículos son fundamentales. Y pues sí, muchísimas gracias por la charla, por haberte tomado el tiempo, allá que ya son casi las 10 de la noche. No te preocupes que la noche es larga y todo continúa. Hola, Bueno, buena tarde. Bueno, buenas acá tardes. nosotros y buenas noches, doctor Juan Barajas, Juan Sebastián. Muchas gracias, sinceramente, por toda la disposición que ha tenido para este contacto. Como usted se va a podido dar cuenta, pues el auditorio es bastante variable, ¿cierto? Eso hace Sí. parte, pues, de este deseo de inclusión que tenemos y que queremos, ¿cierto? Y es que el estudiante, pues, se vea permeado por este espacio, lo que es la escuela editorial de la revista Medunap. Quisiera compartirle, pues, y a los chicos también, si no les ha llegado la noticia, que fuimos aceptados a la base de datos de Scopus. Entonces, para nosotros ha sido muy gratificante ver que poco a poco, con esfuerzo de todos, porque este es un esfuerzo de toda la escuela editorial, aquí hay algunos chicos que ya están presentes y que hacen parte de la escuela y otros que son los que están haciendo el curso de inducción. Entonces, si a veces nos ponemos a ratitos así un poquito cansones dentro de la escuela, obedece a eso, a estar muy insistentes en tratar de cumplir, de hacerlo bien, y que de verdad que este recurso humano, con estas miradas tan distintas, ¿cierto? Yo digo que es la mayor riqueza que tiene Medunap, ¿sí? La mayor riqueza porque son los lectores, o sea, cuando estamos haciendo las revisiones internas son los lectores de los artículos, por lo tanto a veces cada detallito que cada uno comenta, aporta, ¿cierto? Da una luz para que nosotros podamos llevarle mantengamos ese carácter formativo, que no lo queremos perder, sí. El carácter formativo de la revista para ayudarle a los nuevos autores, ¿cierto? Porque hay algunos que están en este principio de ejercicio formativo y darles esa cercanía, a través de las cartas, de transmitirle, oye, no se comprende tal aspecto, a qué corresponde, ¿cierto? Y somos la alerta ¿para qué? Para que el autor mejore ese documento y después sí se lo podamos mandar a un experto, ¿cierto? Donde nos va a dar otras miradas y le va a generar ese fortalecimiento pues a los artículos.
Me encanta de toda la presentación, tener esa posibilidad de que les haya transmitido a la escuela, que a través de la escritura y cuando le escribimos a un autor, esto de cómo del trato para con el autor, ¿cierto? De ser fuertes en el sentido de decir, mire, no hay esta información de manera apropiada o coherente, ¿cierto? Pero sí salvándole la idea, ¿no? Esa intención de escribir, ese deseo de escribir, siendo muy respetuosos en nuestros diálogos y colocándonos en ese doble rol que usualmente hacemos, ¿no? Cuando estamos escribiendo, cuando estamos montando la investigación y cuando si se da la oportunidad de ser el evaluador, ¿no? Ya sea un evaluador en un principio, como lo hacemos aquí con la escuela editorial, ¿cierto? En esa revisión interna, o más adelante cuando tengamos ese rol de evaluadores y ya hemos finalizado nuestros procesos en nuestras distintas disciplinas y estamos ya con nuestras formaciones de posgrados y nos está llegando también ese artículo para poderlo evaluar. Entonces, nuevamente, muy agradecida por el espacio, porque nos está ayudando en los otros niveles dentro de la revista, como ya editor asociado, ¿cierto? Y entonces, eso, pues quería como transmitirle. No, doctora Mariluz, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por siempre mantener las puertas de la revista abiertas. Yo creo que hay cosas en la vida que a uno no se le olvidan y una es quién le ayudó a uno, quién le tendió la mano y otra en donde uno publicó su primer artículo, ¿no? Y mi primer artículo salió publicado en la revista Medunap. Entonces, es un proceso bastante interesante y divertido, digo yo, ¿no? Desde las reuniones de esa época, cuando el director de la época nos sentaba, nos explicaba, nos ponía a hablar, hasta el más callado que era yo, que decía, pero yo no sé, mira, hay estudiantes de 10º semestre, de 8º semestre, ¿yo qué estoy haciendo acá? Aprender a poco uno a establecer su propio criterio y aprender de los demás. Y ahora que la universidad pues tiene un espacio mucho más diverso, yo creo que eso es una riqueza que definitivamente no tiene límites. Tener uno sentado en una mesa, a un psicólogo, a un enfermero, a un médico, hablando de un tema, eso lo hace muy, muy enriquecedor. Y yo creo que el futuro de la medicina y la forma como se están planteando las cosas están muy relacionadas con esas dinámicas de trabajo. Por lo menos acá hoy, antes de esta presentación, acaba de salir de mi reunión semanal con mi grupo, ¿sí? Entonces, yo acá yo conté hoy, pero hay días que viene más gente, días que vienen menos gente. Acá en el salón en Abu Dhabi estaban 14 personas sentadas, entre cirujanos, cirujanos que hacen cirugía bariátrica, que hacen cirugía de obesidad, colorectal. Al otro lado de la pantalla estaban como 10 personas en Cleveland Clinic en Ohio, ¿sí? También entre estudiantes de medicina, residentes, fellows, ¿sí? A veces están las nutricionistas, están las enfermeras, está el estudiante que viene a hacer una pasantía. Entonces, eso hace que los equipos sean un poco más robustos, encontrar diferentes niveles de experticia, diferentes opiniones y diferentes perspectivas. Ya a un nivel un poco más profesional, de pronto un poco más avanzado, la semana pasada estaba liderando un webinar en una sociedad americana de cirugía y el tema del webinar era diversidad e inclusión. Entonces, la importancia de cómo formar un equipo multidisciplinario que tengan backgrounds de diferentes características hace que un equipo sea más sólido. ¿Por qué? Porque en una sola mesa donde estamos sentados 10, vamos a cubrir diferentes mentalidades y a la final la recolección de ese feedback y de todas esas opiniones van a hacer que el resultado final, la conclusión, sea mucho más sólida y más robusta y que sea el ejemplo o el reflejo de muchas mentes. Entonces, el día que cuando vaya a Colombia y tenga la oportunidad de meterme en una reunión con de todos ustedes, qué bueno escuchar al estudiante de enfermería o que venga el estudiante de medicina y me diga, no, Juan Sebastián, yo estoy en desacuerdo con usted por esto y esto y esto. Digo, hombre, qué valioso es eso, porque a la final, ¿qué nos llevamos? Cada vez que finaliza una sesión o que se finaliza una reunión, es la moraleja, lo que llaman los americanos el
take home message, ¿qué me voy a llevar para la casa? O lo que dijo Cristian, lo que dijo María Paula, lo que dijo Valentina, lo que dijo la doctora Mariluz. Entonces es un espacio de enriquecimiento muy, muy, muy valioso, no solamente para los residentes, incluso para la gente que está enseñando, para los profesores. Seguro que van aprendiendo algo también por el camino cada vez que se encuentran y se enfrentan a algún desafío. Y de los estudiantes también se aprende un montón. Entonces es una situación de gana y gana, ¿no? Sí, doctor. Bueno. Entonces, pues no me resta agradecerles por la cordial invitación. Saben que cuentan conmigo, si los puedo apoyar virtualmente, en lo que sea. Y bueno, cuando tenga la oportunidad, seguro que los visitaré. Mi familia está allá, todo está allá. Mi casa queda a media cuadra de la UNAV, entonces... Ténganlo por supuesto que nos estamos contactando, ¿cierto? Permanentemente. Más adelante yo le voy a hacer llegar un correo, pero es puntualmente pues, para tener ya una conversa en relación a una posible edición especial, ¿cierto? Ojalá en un área temática que usted vea que haya posibilidad para seguir impulsando la revista y cuando con toda la tranquilidad nos dice, bueno, ya casi voy para Colombia, acá nos ponemos a disposición. Están felices de recibir. Gracias a ustedes y qué bueno sería que se presentara la oportunidad de verlos a todos ustedes en persona, ¿no? Y a mí me gusta mucho escuchar a las personas y que me cuenten su cuento, ¿no? Por lo menos que aparezca Juan Pablo Mejía y me diga, no, mire, Juan Sebastián, estoy en esto, quiero hacer lo uno, lo otro, porque pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata la vida, de diferentes procesos, de diferentes etapas y que el paso que estamos dando hoy nos acerca a lo que estamos haciendo mañana y por lo menos es motivo de orgullo para mí ver cómo ese proceso de los últimos 20 años, 25 años, ya se me perdió la cuenta, ha dado frutos y para todos ustedes deben sentirse muy orgullosos y muy felices de ver cada uno de los pupilos que han tenido durante el transcurso de estos años en dónde están y en dónde han logrado llegar, ¿sí? Y esas bases que uno adquiere allá en esas reuniones, que yo las llamaba los martes de pollo, porque en esa época había un restaurante de McPollo ahí en la universidad. Ay, sí. Martes de pollo. Entonces, en el martes de pollo, ¿qué hacía uno? Por lo menos aprendía a escribir un objetivo. Cosas tan sencillas como saber escribir un objetivo, eso marca la diferencia. Sí, uno dice, no, qué pena, es que lo que usted está diciendo no hay una relación entre el objetivo y la metodología, y mucho menos la conclusión. Entonces, cosas de racionamiento lógico tan básico es las cosas que todos ustedes estudiantes deben aprovechar, porque eso no se compra en un supermercado, eso no hay, voy y lo compro, y eso tampoco se aprende de un día para otro, es un entrenamiento mental, que entre más uno lea, entre más uno se arriesga a revisar, así es. Y lo mismo pasa cuando uno manda un artículo de revisión. La primera, muy rara vez uno cuela por primera vez, y menos si es en una revista de un factor impacto, muy raro. Y uno se va a encontrar unos ogros de revisores que le van a acabar a uno los sueños con 3 comentarios. Pero yo creo que hay que ser persistentes, ¿no? Y muchas veces uno sabe quién fue el revisor por la sola manera como escribe. Pero sobre todo cuando uno ya conoce muy bien ese mundo. Pero la idea es que aprovechen eso y publiquen, traten de publicar como estudiantes de pregrado, que eso les va a abrir muchísimas, muchísimas puertas y aprovechen de los buenos profesores que tienen, que no todos son buenas gentes, el mundo real, por fuera la gente no es tan amable como de pronto la gente que uno tiene allá cerca en casa. Bueno, vale, gracias, muchas gracias por todos esos buenos mensajes, doctor Juan. Con Entonces, quedamos así. Gracias, chicos, por asistir, por estar, por acompañarnos, ¿cierto? Y continuamos con el curso de inducción, que ya nos quedan como 5 sesiones y ya terminamos esta fase. Bueno, y que cada vez nos vayamos convenciendo más de estar con nosotros para la escuela. Listo, Andrea. No, quería decirles a los que no han podido asistir a las sesiones anteriores, todas nuestras sesiones del curso de este semestre están en el canal de YouTube. Próximamente esta también lo estará. Entonces, pues pueden acercarse al canal y verlas para adelantarse. Bueno, buena tarde. Buenas noches, doctor Juan. Sí. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Sí.
Bueno, que esté muy bien. Muchísimas gracias. No, a Chao. ustedes, con mucho gusto. Ujú.